El cuadro o artículo de costumbres es un relato breve en prosa donde se alternan las reflexiones de tipo periodístico y un leve argumento novelesco, en el que se retratan costumbres, ambientes y tipos pintorescos con un tono nostálgico o crítico. En él se reflejan ciertos rasgos del romanticismo, como el gusto por lo extraño y lo sorprendente, y la valoración de las tradiciones folclóricas y el color local, junto a la observación detallada de pequeñas escenas de la realidad que lo convierten en un esbozo anticipado de lo que luego será la novela realista. El cuadro de costumbres nace vinculado al auge de la prensa, como una modalidad de artículo periodístico que junto a los de crítica política y literaria se difundió en periódicos y revistas literarias como el Semanario Pintoresco Español, con enorme aceptación popular. El artículo de costumbres puede ser amable y pintoresco, como los de Mesoneros romanos, La calle de Toledo, El extranjero en su patria, El romanticismo y los románticos, y los de Serafín Estébanez Calderón, Escenas andaluzas, o de tono satírico y crítico como los de Mariano José de Larra, Vuelva usted mañana, El castellano viejo, La fonda nueva, Casarse pronto y mal, etc. La breve vida de Larra, solo 28 años, es una suma de contradicciones, pues en ella se mezclan el sentimiento romántico y un espíritu crítico y racionalista. Hijo de un médico afrancesado que hubo de exiliarse tras la Guerra de Independencia, Larra se educó en París y viajó por Europa, lo que dará lugar a un amargo contraste entre su espíritu refinado y europeísta y las ideas y costumbres de los españoles, que él consideraba caducas y trasnochadas. Toda su vida profesional estuvo vinculada al periodismo, en una lucha permanente con la censura, con la que chocaban sus ideas liberales y su actitud crítica. Su experiencia sentimental giró en torno al matrimonio fracasado con Josefina Betoret y los amores apasionados con Dolores Armijo, mujer casada, que dudaba entre la entrega y el arrepentimiento, para acabar al fin despidiéndolo. Su talante crítico e inconformista, la desesperanza ante la situación política de su país y el fracaso de su vida sentimental acentuaron su visión amarga y pesimista de su propia vida y de la sociedad española. En 1837, tras una última entrevista con Dolores, se suicidó disparándose un pistoletazo ante un espejo, componiendo así la última imagen de una vida romántica intensa, dominada por el desgarramiento del que se siente extranjero en su patria y disconforme con su propia existencia. Su afán de libertad e independencia, su espíritu crítico y sus ideas reformadoras orientadas a la renovación y el progreso de la sociedad española lo convierten en un precursor de la generación del 98, que lo admiró como el autor que inaugura la modernidad en el pensamiento y la literatura de España. Larra escribió una novela histórica, El doncel de don Enrique el Doliente, y el drama romántico Macías, obras que responden al gusto romántico por lo medieval. Ahora bien, su obra más original son los artículos periodísticos, de costumbres, de crítica política y literaria. Llevado por una actitud romántica, vuelca en ellos su propio yo, sus sentimientos y su visión personal sobre la familia, las costumbres, la política, la literatura, etc.
Sin embargo, a la visión amable y sentimental de lo chocante y pintoresco de las costumbres contemporáneas, frecuente en sus coetáneos, sus artículos añaden una visión satírica y crítica, muchas veces amarga y pesimista, del mundo que le rodea. Larra es un espíritu culto, liberal, moderno y europeísta, que choca con la realidad española contemporánea, a la que ve como una sociedad cerrada, llena de vulgaridad, anclada en las ideas tradicionales y, por tanto, poco receptiva a la renovación y al progreso. Sus artículos resaltan que las costumbres son groseras, como en el castellano viejo. La administración española está anquilosada y sumida en la pereza, costumbre y vicio nacional, como en Vuelva usted mañana. Las fiestas son rudas y bárbaras, los toros. La vida familiar no tiene alicientes y conduce a la frustración, el casarse pronto y mal. Los españoles están dominados por ideas políticas y religiosas de carácter reaccionario, como el absolutismo y el carlismo, como ocurre en Nadie pase sin hablar con el portero. Sus circunstancias personales y los conflictos profesionales con los escritores y la censura ahondaron su sensación de fracaso. La acritud y el pesimismo se acentúan en los últimos artículos, en los que da una visión desoladora de sí mismo y de la sociedad española, para los que ya no hay ilusión, esperanza ni futuro. Esto es lo que ocurre en El Día de Difuntos de 1836, escrito días antes de su muerte, donde cuenta cómo Madrid y toda España, y su propio corazón, son un inmenso cementerio donde yace la esperanza. En este artículo, Larra, espíritu moderno y europeísta, satiriza con ironía y sarcasmo el provincionalismo patriotero de la clase media española, anclada en las ideas tradicionales, vulgar en sus costumbres, demasiado francas y groseras, xenófoba y enemiga de la modernidad y el progreso que Larra identifica con lo extranjero. Un día, Fígaro, seudónimo literario del propio poeta, se encuentra por la calle con su amigo Braulio, hombre de clase media, pero de modales burdos y poco refinados. Braulio, tras aporrearle la espalda y a voz en grito, le invita a comer a su casa para celebrar su cumpleaños. El invitado no puede oponerse a la brutal franqueza de su amigo y se prepara para acudir al convite. Vile marchar como el labrador ve alejarse la nube de su sembrado, y quédeme discurriendo cómo podían entenderse estas amistades tan hostiles y tan funestas. Ya habrá conocido el lector, siendo tan perspicaz como yo le imagino, que mi amigo Braulio está muy lejos de pertenecer a lo que se llama gran mundo y sociedad de buen tono, pero no es tampoco un hombre de la clase inferior, puesto que es un empleado de los de segundo orden, que reúne entre su sueldo y su hacienda 40.000 reales de renta, que tiene una cintilla atada al ojal y una crucecita a la sombra de la solapa, que es persona, en fin, cuya clase, familia y comodidades de ninguna manera se oponen a que tuviese una educación más escogida y modales más suaves e insinuantes. Mas la vanidad le ha sorprendido por donde ha sorprendido casi siempre a toda o a la mayor parte de nuestra clase media y a toda nuestra clase baja. Es tal su patriotismo que dará todas las lindezas del extranjero por un dedo de su país. Esta ceguedad le hace adoptar todas las responsabilidades de tan inconsiderado cariño, de paso que defiende que no hay vinos como los españoles, en lo cual bien puede tener razón. Defiende que no hay educación como la española, en lo cual bien pudiera no tenerla. A trueque de defender que el cielo de Madrid es purísimo, defenderá que nuestras Manolas son las más encantadoras de todas las mujeres. Es un hombre, en fin, que vive de exclusivas. Llegaron las 2, y como yo conocía ya a mi Braulio, no me pareció conveniente acicalarme demasiado para ir a comer. Estoy seguro de que se hubiera picado. No quise, sin embargo, excusar un frac de color y un pañuelo blanco, cosa indispensable en un día de días y semejantes casas. Vestíme sobre todo lo más despacio que me fue posible, como se reconcilia al pie del suplicio el infeliz reo,
que quisiera tener 100 pecados más cometidos que contar para ganar tiempo. Era citado a las 2 y entré a la sala a las 2:30. No quiero hablar de las infinitas visitas ceremoniosas que antes de la hora de comer entraron y salieron en aquella casa, entre las cuales no eran de despreciar todos los empleados de su oficina, con sus señoras y sus niños, y sus capas, y sus paraguas, y sus chanclos, y sus perritos. Déjome en blanco los necios cumplidos que se dijeron al Señor de los Días. No hablo del inmenso círculo con que guarnecía la sala el concurso de tantas personas heterogéneas, que hablaron de que el tiempo iba a mudas, y de que en invierno suele hacer más frío que en verano. Vengamos al caso. Dieron las 4 y nos hallamos solos los convidados. «Supuesto que estamos los que hemos de comer», exclamó don Braulio, «vamos a la mesa, querida mía». «Espera un momento», le contestó su esposa casi al oído. «Con tanta visita, yo he faltado algunos momentos allá adentro y...» «Bien, pero mira que son las 4». «Al instante comeremos». Las 5 eran cuando nos sentábamos a la mesa. «Señores», dijo el anfitrión al vernos titubear en nuestras respectivas colocaciones, «exijo la mayor franqueza. En mi casa no se usan cumplimientos. ¡Ah, Fígaro! Quiero que estés con toda comodidad. Eres poeta y además estos señores, que saben nuestras íntimas relaciones, no se ofenderán si te prefiero. Quítate el frac, no sea que te lo manches». «¿Qué tengo que manchar?», le respondí mordiéndome los labios. «No me importa, te daré una chaqueta mía. Siento que no haya para todos». «No hay necesidad». «Oh, sí, sí, mi chaqueta. Toma, mírala, un poco ancha te vendrá». «Pero, Braulio, no hay remedio, no te andes con etiquetas». Y en esto me quita él mismo el frac, velis nolis, y quedo sepultado en una cumplida chaqueta rayada, por la cual sólo asomaba los pies y la cabeza, y cuyas mangas no me permitirían comer probablemente. Dile las gracias. Al fin, el hombre creía hacerme un obsequio. Los invitados importantes se han excusado. Apretujados en una mesa estrecha, comienza el banquete. Y Braulio, queriendo presumir de finura, sofoca continuamente a su mujer con comentarios hirientes acerca de lo mal cocinados que están los platos. Pero luego vendrá lo peor. A todo esto, el niño que a mi izquierda tenía hacía saltar las aceitunas a un plato de magras con tomate, y una vino a parar a uno de mis ojos, que no volvió a ver claro en todo el día. Y el señor gordo de mi derecha había tenido la precaución de ir dejando en el mantel, al lado de mi pan, los huesos de las suyas y los de las aves que había roído. El convidado de enfrente, que se las daba de trinchador, se había encargado de hacer la autopsia de un capón, o sea, gallo, que esto nunca se supo. Fuese por la edad avanzada de la víctima, fuese por los ningunos conocimientos del victimario. Jamás aparecieron las coyunturas. «Este capón no tiene coyunturas», exclamaba el infeliz sudando y forcejeando, más como quien cava que como quien trincha. «Cosa más rara. En una de las embestidas resbaló el tenedor sobre el animal como si tuviera escama, y el capón, violentamente despedido, pareció querer tomar su vuelo como en sus tiempos más felices, y se posó en el mantel tranquilamente, como pudiera en un palo de un gallinero». El susto fue general, y la alarma llegó a su colmo cuando un surtidor de caldo, impulsado por el animal furioso, saltó a inundar mi limpísima camisa. Levantóse rápidamente a este punto el trinchador con ánimo de cazar el ave prófuga, y al precipitarse sobre ella, una botella que tiene a la derecha, con la que tropieza su brazo, abandonando su posición perpendicular, derrama un abundante caño de Valdepeñas sobre el capón y el mantel. Para salvar la mesa, se ingiere por debajo de él una servilleta, y una eminencia se levanta sobre el teatro de tantas ruinas. Corre el vino, auméntase la algazara, llueve la sal sobre el vino para salvar el mantel. Una criada, toda azorada, retira el capón en el plato de su salsa. Al pasar sobre mí, hace una pequeña inclinación, y una lluvia maléfica de grasa desciende, como el rocío de los prados, a dejar eternas huellas en mi pantalón color perla. La angustia y el aturdimiento de la criada no conocen término. Retírase atolondrada sin acertar con las excusas.
Al volverse, tropieza con el criado que traía una docena de platos limpios y una salvilla con las copas para los vinos generosos, y toda aquella máquina viene al suelo con el más horroroso estruendo y confusión. ¡Oh! ¡Oh, honradas casas donde un modesto cocido y un principio final constituyen la felicidad diaria de una familia! Huid del tumulto de un convite de día de días. Solo la costumbre de comer y servirse bien diariamente puede evitar semejantes destrozos. ¿Hay más desgracias? ¡Santo cielo! Sí, las hay para mí, infeliz. Doña Juana, la de los dientes negros y amarillos, me alarga de su plato y con su propio tenedor una fineza que es indispensable aceptar y tragar. El niño se divierte en despedir a los ojos de los concurrentes los huesos disparados de las cerezas. Don Leandro me hace probar el manzanilla exquisito que he rehusado en su misma copa, que conserva las indelebles señales de sus labios grasientos. Mi gordo fuma, ya sin cesar, y me hace cañón de su chimenea. Por fin, oh última de las desgracias, crece el alboroto y la conversación. Roncas ya las voces, piden versos y décimas, y no hay más poeta que Fígaro. Es preciso. Tiene usted que decir algo, exclaman todos. Désele pie forzado, que diga una copla a cada uno. Yo le daré pie. A don Braulio en este día... Señores, por Dios, no hay remedio. En mi vida he improvisado. No se haga usted el chiquito. Me marcharé. Cerrar la puerta. No se sale de aquí sin decir algo. Y digo versos por fin, y vomito disparates, y los celebran, y crece la bulla, y el humo, y el infierno. A Dios gracias, logro escaparme de aquel nuevo pandemonio. Por fin ya respiro aire fresco y desembarazado de la calle. Ya no hay necios, ya no hay castellanos viejos a mi alrededor. Santo Dios, yo te doy gracias, exclamé respirando, como el ciervo que acaba de escaparse de una docena de perros y que oye ya apenas sus ladridos. Para de aquí en adelante no te pido riquezas, no te pido empleos, no honores. Líbrame de los convites caseros y de días. Líbrame de estas casas en que un convite es un acontecimiento, en que solo se pone la mesa decente para los convidados, en que creen hacer obsequios cuando dan mortificaciones, en que se hacen finezas, en que se dicen versos, en que hay gordos, en que reina, en fin, la brutal franqueza de los castellanos viejos.